Me casé con Raymond porque él era el hijo de mi ex jefe. Hace 4 años, nos casamos, aunque aún no hemos formado una familia. Nuestra vida juntos ha sido en su mayoría feliz. Raymond está dedicado a su trabajo y viaja con frecuencia, lo que a veces me deja sintiéndome sola, pero compensa esa soledad pasando tiempo de calidad conmigo cuando está en casa. Conocí a Raymond a través de mi padre, y no pasó mucho tiempo antes de que me sugiriera ser ama de casa. Esta disposición me permitió tener tiempo para seguir mis propios intereses. Empecé a coser y tejer. Hice amistad con nuestros vecinos e incluso comencé una rutina de ejercicio. Cada invierno, le regalaba a Raymond bufandas y guantes hechos a mano. Al principio, mis intentos eran algo amateurs, pero sus comentarios agradecidos a lo largo de los años me animaron, y comencé a disfrutar aún más de hacer manualidades. A menudo soñaba con el día en que pudiéramos asentarnos juntos como una familia. Una vez le compartí este pensamiento a Raymond, y él sonrió cálidamente, considerando la idea de unirse a mí en el futuro. Para los de afuera, nuestra vida podría parecer privilegiada gracias al sustancial ingreso de Raymond, pero nunca escatimé en apoyarlo, gestionando el hogar y aprovechando al máximo el tiempo juntos en sus días libres. Imaginaba un futuro tranquilo y contento con mi amable esposo y, con suerte, hijos. Sin embargo, hace 3 años, todo cambió. Una tarde, mientras esperaba a que Raymond regresara del trabajo, de repente me sentí mareada y me desmayé. Raymond regresó rápidamente y me llevó al hospital, mientras yacía recuperándome, vulnerable. Fue entonces, para mi sorpresa, que Raymond me confesó con una sonrisa: me casé contigo solo porque eres la hija del jefe. Al ver las bufandas y guantes que le había hecho, tirados y sin valor, sentí la necesidad de confrontarlo. Quería que se diera cuenta de lo equivocado que estaba si pensaba que podía menospreciar mi valor. A pesar del dolor, la idea de que él eventualmente reconociera mi valor me sacó una pequeña sonrisa. Soy Ashley Carroll, y esta revelación fue una dura llamada de atención sobre el matrimonio que una vez creí que estaba basado en el amor. Cuando desperté en el hospital, escuché fragmentos de la conversación de Raymond con los doctores. Quedó claro que mi condición era grave, probablemente un problema de por vida, aunque no inmediatamente mortal. Aún así, el riesgo de recurrencia significaba que tendría que quedarme en el hospital por un tiempo. Raymond trató de tranquilizarme durante una de sus visitas, sosteniendo mi mano con suavidad. Parece que estarás aquí un buen rato, pero no te preocupes, haré tiempo para visitarte, y superaremos esto juntos. Su presencia alivió mi ansiedad, y por un momento, sentí que todo podría estar bien con él a mi lado. Fiel a su palabra, Raymond me visitó casi todos los días, preguntaba sobre mi día y, notando la monotonía de la vida hospitalaria, incluso trajo mis herramientas de costura favoritas para que pudiéramos pasar el tiempo juntos. Enseñarle a mi torpe esposo a coser se convirtió en uno de los momentos más destacados de mis días. Me ayudaba a olvidar momentáneamente la tristeza del hospital y sentirme conectada con él. Esta rutina continuó durante casi un año, y tejí una bufanda para él como parte de nuestra tradición anual, pero después de eso, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Al principio, pensé que era solo por el trabajo acumulado, así que me mantuve ocupada cosiendo, con la intención de regalarle un par de guantes que estaba haciendo cuando él viniera. Los doctores me dijeron que probablemente me darían de alta a finales de año, y puse toda mi energía en hacer los guantes, con la esperanza de que pudieran acortar la distancia creada por nuestra separación. Sin embargo, cuando Raymond finalmente visitó después de una larga ausencia, su reacción fue escalofriante. Miró los guantes que le ofrecí y dijo: ¿sigues haciendo esto? La verdad, ya es una molestia. Luego me entregó la bufanda que le había tejido el año anterior, sin tocar, y las hojas de divorcio. Atónita, solo pude mirar mientras la realidad de la situación se hundía. La bufanda estaba tan nueva como el día que se la había dado, y sus frías palabras marcaron el doloroso fin de un matrimonio que una vez creí que era solidario. ¿Han pasado 3 años desde tu hospitalización?, comentó con indiferencia. Escuché que pronto te darán de alta. Su indiferencia fue como una cuchillada, cortando todo lo que había valorado. No puedo seguir cuidándote, dijo Raymond sin rodeos, empujando las hojas de divorcio hacia mí. Lo miré, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. Su firma ya estaba en los documentos, una clara señal de su determinación. Sospechaba que esto podría suceder, especialmente después de que sus visitas se hicieron menos frecuentes, pero me dije a mí misma que era solo el estrés del trabajo, tratando de desechar mis miedos. El Raymond cariñoso que conocía me habría mantenido informada, no importando cuán ocupado estuviera. Mientras estaba ahí, esperando mi reacción, logré preguntar con calma: ¿por qué quieres divorciarte? No fue desesperación por aferrarme a él lo que motivó la pregunta.
sino una aceptación resignada. Si el gentil Raymond que amaba pensaba que el divorcio era necesario, tal vez tenía razón. Aún así, una parte de mí estaba confundida. Él había prometido que enfrentaríamos este desafío juntos. La respuesta de Raymond fue dura y despectiva. ¿No es obvio? Desde que me casé contigo, todo han sido problemas. Estaba agotado, cansado de las bufandas y guantes que me dabas cada año. Me casé contigo solo porque eres la hija del jefe, dijo con desdén, sus palabras calando profundo. ¿Cómo se supone que debo lidiar con tu enfermedad encima de todo lo demás? Se rió, el sonido burlón, desestimando mis gestos afectuosos como triviales y mi enfermedad como nada más que una molestia. Mientras sus palabras se hundían en mí, noté la bufanda de alta gama que llevaba puesta, una que no reconocí, ciertamente no una que yo hubiera hecho. Era elegante, cara, mucho más allá de cualquier cosa. Nunca había valorado ninguno de los bufandas o guantes que había hecho con tanto amor. De hecho, tal vez los encontraba molestos desde el principio. ¿Quién puede usar una bufanda hecha a mano sin sentirse avergonzado hoy en día? Dijo, con su voz cargada de desdén. Recibir esos regalos aparentemente no había sido más que una molestia. Una ola de tristeza me invadió, pero curiosamente, también sentí una extraña sensación de alivio. La tristeza provenía de la dolorosa verdad. El hombre que alguna vez amé había cambiado por completo. Sin embargo, el alivio venía de la claridad. Al menos finalmente conocía la verdad, aunque doliera. Mirando los papeles de divorcio frente a mí, no pude evitar reflexionar sobre el punto de quiebre en nuestra relación. Mi hospitalización cambió todo, pero no había comprendido cuán profundamente nos afectó hasta ahora. Después de que mi padre se jubiló, Raymond ya no necesitaba mantener las apariencias conmigo. Todas esas visitas que hacía entre compromisos laborales, ahora me parecían parte de un acto cuidadosamente elaborado para mantener su imagen. Sus compañeros de trabajo debían verlo como el esposo devoto, equilibrando una carrera y una esposa enferma, ganando simpatía y elogios, lo que le facilitaba las cosas en el trabajo, y había usado mi condición a su favor. Cuando lo confronté, lo admitió, sin remordimientos. Si me quedaba hasta tarde, era diligente. Si necesitaba un descanso, solo mencionaba a mi esposa enferma. Todo era más fácil, honestamente. Hasta me dieron un ascenso gracias a ti. Tengo que agradecerte por tu enfermedad por eso. Su sonrisa fría hizo que mi corazón se hundiera. El hombre con el que me casé ya no existía. Nuestra conversación terminó con la firma de los papeles de divorcio. Apenas los miró antes de decir, bueno, si puedo ser de ayuda, qué bien, probablemente no nos volvamos a ver, cuídate. Y así, se fue, sin mostrar emoción. El divorcio fue un asunto tranquilo, pero en el silencio que siguió, lloré. Después de ser dada de alta del hospital, volví a vivir con mis padres. Mi padre estaba furioso cuando supo toda la verdad sobre el comportamiento de Raymond. Nunca pensé que fuera ese tipo de hombre, murmuró, incrédulo, pero para entonces, yo había encontrado una calma distante. Lo tranquilicé, diciéndole que solo quería seguir adelante. Mientras revisaba mis cosas en la casa que había compartido con Raymond, mis padres me apoyaron, alentándome a hacer lo que me hiciera feliz. Decidí vivir con ellos por un tiempo, pero quería una última visita a la casa para recoger el resto de mis cosas y cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Sin embargo, cuando llegué, me encontré con una sorpresa inquietante. La cerradura de la puerta principal estaba rota. Mis padres y yo tocamos el timbre, solo para ser recibidos por un extraño. Cuando le pregunté quién era, me informó que había comprado la casa meses atrás y que ahora vivía allí con su familia. Mis padres estaban furiosos, pero decidí no agravar la situación. En cambio, me alejé en silencio, mi mente llena de preguntas. Llamé a Raymond, desesperada por respuestas. Contestó con indiferencia. Sí, la vendí mientras estabas en el hospital. Estoy guardando el dinero como compensación. Era mi casa desde el principio, así que no puedes quejarte, ¿verdad? Su tono indiferente me dejó atónita. Una sensación fría de incredulidad me invadió. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Según lo que el nuevo dueño compartió, parece que la casa se vendió hace un año, más o menos cuando las visitas de Raymond empezaron a disminuir. Aunque el divorcio ya estaba finalizado, habíamos acordado hablar sobre la división de bienes y compensación después de mi alta, con la intención de reunirnos la semana siguiente. Sin embargo, Raymond ya había tomado el asunto en sus propias manos. Su falta de conciencia me molestó más de lo que esperaba. Por teléfono, le dije, no entiendes nada, ¿verdad? Él respondió confundido. ¿Qué quieres decir? Respondí, te lo explicaré la próxima semana, y colgué, dejándole más preguntas que respuestas.
Me dirigí a mis padres, que estaban claramente preocupados, y le pedí a mi padre un favor. A pesar de la corta notificación, rápidamente preparó los documentos necesarios para nuestra próxima reunión. Ya lo tengo, dijo con determinación. No hay mucho tiempo, pero lo lograremos. Su firmeza estaba parcialmente motivada por la culpa. Él me había presentado a Raymond, y por su enojo hacia él por lo sucedido. Nos sentamos juntos en la casa de mi familia, con mis padres y yo posicionados en una línea frente a Raymond, quien se sentó solo al otro lado. A pesar de la tensión, parecía despreocupado, incluso sonriendo levemente mientras la conversación se desarrollaba. Afirmó: yo soy la víctima aquí, pero no tengo la intención de exigir demasiado. Las ganancias de la venta de la casa serán suficientes. Sus palabras estaban cargadas de arrogancia, como si fuera generoso, pero su actitud prepotente era evidente. La cara de mi padre, llena de ira, era difícil de ignorar. Puse mi mano sobre él, instándolo a mantenerse calmado. Teníamos la ventaja en esta situación, y lo sabía. Hay algo importante que necesitamos discutir primero. Comencé. En ese momento, mi padre presentó un documento. El terreno en el que se encuentra la casa es mío, dijo mi padre con firmeza. Me giré hacia Raymond. La casa estaba a tu nombre, lo reconozco, pero el terreno le pertenece a mi padre. La revelación lo golpeó duramente, aunque intentó ocultar su sorpresa con un tono despectivo. Sus ojos lo traicionaron. ¿Y qué? La casa era mía. Nadie tiene derecho a quejarse. ¿Crees que puedes vengarte con eso? Me mantuve tranquila. Sí, la casa estaba a tu nombre, y probablemente comprobaste que no había problemas legales con venderla. Pero déjame explicarte las implicaciones más amplias. Pausé, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Tienes razón. No hubo problema con que vendieras la casa, pero piensa en la familia que la compró. Ellos son los propietarios de la casa, pero no del terreno. Si mi padre decide hacerlo, podría exigirles renta, lo que causaría graves problemas. Dejé que eso se asimilara por un momento antes de continuar. Por supuesto, ni mi padre ni yo tenemos la intención de hacer eso, pero queríamos que entendieras las consecuencias. No tenía la intención de exigir renta ni desalojarlos, pero tampoco podíamos simplemente renunciar a la tierra. Proponemos venderles el terreno directamente a la familia, asegurándonos de que pudieran tener la propiedad completa. De esta manera, no enfrentarían disputas legales futuras, ni Raymond tampoco. Entendiblemente, los nuevos propietarios se molestaron cuando supieron de la situación. Se dieron cuenta de que cualquier complicación derivada de este descuido recaería sobre Raymond. Estaban listos para tomar acciones legales si era necesario, lo que claramente lo desconcertó. Observé cómo su rostro perdía el color, mientras el peso del desastre que había causado lo hundía. Raymond, finalmente consciente de la gravedad de su error, tartamudeó: ¿qué debo hacer? Me mantuve tranquila y ofrecí la mejor solución: que la familia comprara el terreno de nosotros, resolviendo cualquier ambigüedad legal. Añadí que, aunque ellos no sabían que necesitaban comprar el terreno cuando compraron la casa, probablemente buscarían compensación por este gasto inesperado. Dado lo privilegiado de la ubicación del terreno, podría costar más que la casa misma. Esto dejó a Raymond en una posición difícil, financieramente precaria. Al vender la casa sin considerar el terreno, había creado un problema complejo no solo para él, sino también para la familia que la había comprado sin saberlo. Ahora enfrentaba la posibilidad de compensar a los nuevos propietarios por el terreno, un gasto que no había previsto. Raymond tenía pocas opciones. Si renunciaba a todos sus bienes, se quedaría sin nada. Alternativamente, podría intentar recomprar la casa y pagar por el terreno, además de un pago por la reubicación de la familia que vivía allí. Esto devolvería la propiedad a su posesión, pero dada la magnitud de los costos, especialmente el de reubicación, era poco probable que obtuviera alguna ganancia. Más allá del desorden financiero, estaba el daño emocional que me había causado. Lo miré a los ojos y le dije: Raymond, tus acciones me han causado un sufrimiento mental significativo. Planeo pedir una compensación por eso. Durante todo nuestro matrimonio, Raymond me había utilizado como un peldaño para su carrera. Ahora que podía ver claramente sus manipulaciones, me asqueaba lo que antes había confundido con amor. Tenía la intención de presentar una demanda por el daño emocional causado, sabiendo que probar el sufrimiento emocional en un tribunal podría ser complicado, pero plantear el tema era importante, especialmente considerando su situación actual. Mientras Raymond procesaba esto, mi padre echaba más leña al fuego. Aunque estaba retirado, había mantenido fuertes conexiones en su antigua empresa. He estado en contacto con mis antiguos colegas, dijo, con un tono de satisfacción en su voz.
Han sido bastante vocales sobre su desaprobación por cómo trataste a mi hija. Las palabras de mi padre eran un recordatorio de cómo la reputación de Raymond se estaba deteriorando. Su comportamiento poco ético ya no era un secreto. Nos sentamos frente a Raymond, preparándonos para discutir los términos de la división de bienes y compensación. Me mantuve tranquila pero firme. Ahora que entiendes la situación, necesitamos acordar la división de bienes y la compensación, dije, entrelazando las manos y ofreciendo una sonrisa. Era una sonrisa nada parecida a las que le había dado durante nuestro matrimonio. Esta venía de alguien que había recuperado su poder. Raymond, visiblemente afectado por el peso de su colapso financiero y social, solo pudo dar una risa forzada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Las negociaciones que siguieron fueron decididamente a mi favor. Resignado a su destino, Raymond aceptó los términos, que incluían pagarme pensión alimenticia. Esta reunión no fue solo sobre dividir propiedades, fue un momento de realización para Raymond, un recordatorio brutal de las consecuencias de sus acciones. Marcó el fin de sus tácticas manipuladoras. Con cada decisión tomada, sentí un sentido de cierre y empoderamiento, finalmente pasando la página de un capítulo desafiante de mi vida. Acordamos que Raymond compraría el terreno debajo de nuestra casa, asegurando que la familia que la había comprado pudiera vivir allí sin más complicaciones legales. Les explicamos la situación y, afortunadamente, fueron comprensivos y agradecidos por nuestros esfuerzos para resolver el asunto. Al final, todos encontraron una solución que les funcionó, excepto Raymond. Las consecuencias de sus acciones se desplegaron rápidamente. Los rumores que mi padre había puesto en marcha sin querer empezaron a hacer mella. Los compañeros de trabajo de Raymond comenzaron a verlo de manera diferente, y su promoción, que antes parecía prometedora, fue pospuesta indefinidamente debido a preocupaciones sobre su integridad. Estos rumores siguieron erosionando su posición profesional, llevándolo finalmente a renunciar. Aunque podría atribuir su caída a la karma, sirvió como un recordatorio claro de que las ganancias obtenidas mediante la explotación son frágiles y pueden desmoronarse fácilmente. En cuanto a mí, regresé a vivir con mis padres y comencé a dar clases de costura desde su casa. No era un negocio próspero, pero era gratificante. Mis clases, a las que asistían las esposas del vecindario y sus hijos, generaban ingresos modestos. Aunque alguna vez soñé con enseñar a mis propios hijos a coser, la vida había tomado otro rumbo. Ahora, encontraba alegría en compartir mis habilidades y mi pasión por la costura con otros en la comunidad. Este nuevo capítulo de mi vida no solo se trataba de llegar a fin de mes, sino de encontrar satisfacción y construir un sentido de comunidad compartiendo lo que amaba. Confirmó que la felicidad a menudo viene de los lugares más inesperados.